Leonardo Panoso, es un gusto estar hablando con usted. Bueno, un relevamiento que resulta de suma importancia por el hecho de que la pandemia fue trascendental para la humanidad, digamos. ¿Cómo afectó a la educación de nuestros jóvenes aquí en la ciudad? Bien, gracias a ustedes por invitarnos a participar. Esto es Nexo Rosario, eso es un centro de estudio que tiene como objetivo la elaboración de políticas públicas para confeccionar un programa de gobierno para la Municipalidad de Rosario. Desde hace mucho tiempo estamos trabajando junto con organizaciones sociales de los barrios de la ciudad. Muchos y muchas de sus integrantes durante la pandemia nos manifestaban sistemáticamente la preocupación por la situación de jóvenes en relación a sus estudios y a la continuidad de las trayectorias escolares. En definitiva, cuando terminó el aislamiento y terminó el periodo de pandemia y comenzó en el año 2022 la actividad escolar normal, diríamos con presencialidad, lo que hicimos fue seguir conversando con estas organizaciones sociales y pergeniamos entre Nexo Rosario y las organizaciones una idea que era un trabajo de campo para ir a entrevistar a jóvenes para que nos contaran lo que les había pasado en relación a su estudio durante los años 2020 y 2021. Llegamos a algunas conclusiones, ellos nos hicieron algunos planteos, me refiero a las organizaciones sociales, convocamos a algunas compañeras y compañeros que tienen una expertise en el término de cómo se hace un relevamiento de campo, cómo se hace una encuesta, o sea, profesionales que conocen del tema. Hicimos unas reuniones de capacitación y definimos y diseñamos una encuesta de más de 30 preguntas, con las cuales abordamos a 250 jóvenes de distintos barrios de la ciudad, sobre todo barrios populares, que fueron diseñados teniendo en cuenta la densidad de población de cada distrito, donde íbamos a hacer determinada cantidad de muestras por distrito que tuviera una relación con la población. ¿Cuáles fueron los datos más importantes que pudieron recabar de esto? Los datos más importantes tienen que ver con presencia de alumnos en la virtualidad durante el año 2020, o sea, si pudieron o no incorporarse al sistema que rápidamente se implementó, que fue la virtualidad, y ahí tuvimos algunas no diría sorpresas, porque en realidad esto se sabía que iba a pasar, pero tuvimos una ratificación de algunas hipótesis, fundamentalmente que tuvieron muchísimas dificultades en el acceso de lo que llamaríamos la virtualidad por la falta de conectividad, por la falta de herramientas, por las diferencias desde el origen de las familias para acceder, la conectividad, si tenían computadoras, si tenían celulares, etcétera, etcétera. Y los números fueron aproximados. Nosotros tuvimos algunos resultados que nos parecen importantes compartir porque tiene que ver con realmente el impacto de la pandemia en las juventudes. De los jóvenes encuestados que dejaron la escuela, el 46% lo dejó en el marco de la pandemia. Es un dato es un número trascendente. Y de esos, el 26% planteó como motivo haber tenido dificultades con la virtualidad, por no tener conexión, por no tener las herramientas o por no conocer o entender el manejo de las plataformas. En ese marco fue uno de los motivos que más, por el que más dejaron. Después hubo otros motivos que son significativos y que también son el impacto de la pandemia, que son el 19% lo dejó por problemas económicos. Y en ese marco, bueno, estuvimos estudiando un poco más esta realidad que decía Gogi en relación a qué pasa con las familias de esos jóvenes, y lo que pudimos también analizar es que de los jóvenes que no están yendo a la escuela, sus jefes o jefas de hogares de origen, el 80% tampoco terminó la secundaria, con lo cual nos parece que son indicadores que a nosotros nos permiten pensar en una estrategia política desde la ciudad. La verdad es que la educación es del ámbito provincial y nacional, sabemos que lo local tiene poca incidencia, pero sí creemos que la comunidad educativa tiene mucho para hacer y que desde lo local podemos construir algunas herramientas. Nosotros estamos diseñando un proyecto de pensar alertas tempranas que nos permitan acompañar a que los jóvenes continúen la escuela o puedan volver si han tenido que interrumpir su escolaridad. En ese sentido,
la relación con las organizaciones sociales para nosotros es fundamental. Dio origen a este trabajo, pero las conclusiones es que si hay participación en estos sistemas de alertas tempranas que dice Laura, que sería relacionamiento entre una escuela que acepte la mirada de la comunidad, no críticamente, sino para que a los 2 días que un adolescente no vaya a la escuela, la comunidad lo sepa. Es importante el acompañamiento. Claro. Entonces, estamos convencidos que las organizaciones sociales tienen un profundo compromiso con sus juventudes y que esto lo podemos hacer. Como conclusión de nuestro trabajo, más allá de haber ratificado que efectivamente las dificultades y las desigualdades que existían previo a la pandemia se potenciaron durante la pandemia, unas conclusiones es que algo desde los gobiernos locales habrá que hacer como para no seguir sabiendo que dentro de 5 años vamos a tener 40% de deserción, dentro de 10 años vamos a tener otros 40% de deserción y en definitiva dentro de 30 años esta ciudad va a ser una ciudad de falta de alfabetización completa. Entonces el gobierno local tiene preocupación sobre eso. Y nosotros pensamos que dotando de elementos básicos a las organizaciones sociales para hacer un seguimiento básico de sus juventudes, podríamos tener en parte resuelta la situación de las trayectorias escolares. Cuando digo en parte, porque sabemos que hay que resolver otras cuestiones que tengan que ver con las desigualdades que no se resuelven en la escuela, sino en otras circunstancias.